A principios de la década de 1970, mientras la violencia paramilitar y estatal aumentaba en Irlanda del Norte, los diplomáticos británicos y estadounidenses temían que la Unión Soviética pudiera aprovecharse de la crisis. Las relaciones anglo-soviéticas eran decididamente frías y la perspectiva de una embajada soviética en Dublín creaba la alarmante posibilidad de que agentes de la KGB la usaran como una puerta trasera hacia Gran Bretaña. Aunque era poco probable que Moscú representara una amenaza directa en cualquiera de las jurisdicciones irlandesas, las autoridades británicas estaban preocupadas por la posibilidad de un IRA influenciado por los comunistas. Por su parte, los republicanos irlandeses tradicionalmente veían cualquier problema geopolítico para Gran Bretaña como una oportunidad para avanzar en la lucha contra el imperialismo británico en Irlanda. En 1972, el año más violento del conflicto, surgió la pregunta: ¿podría la dificultad de Inglaterra convertirse en la oportunidad de Rusia? El conflicto tuvo una dimensión internacional desde el principio. Las protestas estudiantiles en Belfast y Derry fueron inspiradas por figuras destacadas de la nueva izquierda en otros lugares, como Daniel Cohn-Bendit y Terry Callie. Los revolucionarios de 1968 eran igualmente hostiles tanto a Moscú como a Washington. Pocos días después de que los tanques soviéticos entraran en Checoslovaquia en agosto, los estudiantes abuchearon a la veterana comunista irlandesa Betty Sinclair en la primera marcha organizada por la Asociación de Derechos Civiles de Irlanda del Norte. Desde el punto de vista de la élite política, no había nada nuevo en la nueva izquierda. Los incendiarios de izquierda eran, en última instancia, dirigidos por el Kremlin. Los activistas de vivienda pública en Derry fueron denunciados como miembros con carnet del Partido Comunista. El embajador británico en Dublín, Andrew Gilchrist, afirmó que el IRA había logrado manipular el movimiento de derechos civiles. El primer ministro unionista de Irlanda del Norte, el mayor James Chichester Clark, declaró que los manifestantes de izquierda querían una Cuba irlandesa. En agosto de 1969, estalló la violencia entre católicos y protestantes. Durante la Batalla del Bouxant, los residentes de un enclave católico en Derry lucharon contra la policía durante 3 días, y la violencia se extendió a Belfast, donde se incendiaron 150 casas católicas. El despliegue de tropas para mantener el orden marcó el fin de la campaña de derechos civiles y el comienzo de lo que se conoció como los problemas. A medida que el liderazgo del IRA intentaba desviar a los republicanos de un enfoque militar en la frontera irlandesa, algunos dentro de la organización se horrorizaban al ver que un grupo de comunistas se volvía cada vez más influyente dentro del IRA y su ala política, el Sinn Féin. Un veterano republicano afirmó que, ahora se espera que uno esté más familiarizado con los pensamientos del presidente Mao que con los de nuestros patriotas muertos. Algunos simpatizantes del IRA abandonaron la conferencia anual del Sinn Féin en enero de 1970, argumentando que elementos marxistas extremos buscaban apoderarse del partido. La división creó 2 IRAs, el oficial IRA de tendencia izquierdista y el provisional IRA, más tradicional y militarista, con sus respectivos partidos políticos, Sinn Féin. Las implicaciones de esta escisión fueron evaluadas por la Embajada Británica en Dublín, que concluyó que el comunismo no representaba una amenaza directa en Irlanda. Se pensaba que la República había sido terreno yermo para el comunismo. En un país rural, burgués y clerical, los irlandeses veían a los rusos y a sus agentes como las legiones del infierno. El Partido Comunista de Irlanda, CPI, siempre leal al Kremlin, seguiría siendo pequeño y aislado. En cambio, el peligro sería indirecto, viniendo a través del IRA oficial y sus aliados, trotskistas en el movimiento de derechos civiles. En julio de 1970, los republicanos oficiales se encontraron en el centro del toque de queda de Falls en Belfast, cuando el ejército selló una gran área de la ciudad durante varios días y dañó cientos de hogares en registros casa por casa. 4 personas fueron asesinadas por las tropas británicas, que realizaron 337 arrestos y 18 soldados resultaron heridos. El toque de queda de Falls resultó ser un momento crucial para generar una hostilidad nacionalista generalizada hacia el ejército, cuya agresión creciente fue igualada por el IRA provisional. La introducción de la internación en agosto de 1971, destinada a suprimir a los paramilitares republicanos, fue desastrosa. La violencia aumentó dramáticamente. El ejército arrestó a más de 340 sospechosos y liberó a casi un tercio de ellos en 2 días. Esto llevó a quejas en Londres sobre la inteligencia,
totalmente desactualizada, proporcionada por la policía. El primer ministro británico, Edward Heath, admitió posteriormente que las autoridades habían subestimado la magnitud de la condena que siguió a la medida. Los soviéticos aprovecharon la oportunidad propagandística creada por la internación y la indignación resultante en las áreas católicas de clase trabajadora. La Embajada de Estados Unidos en Moscú informó que Gran Bretaña había surgido como el «chico de los azotes» favorito de los rusos. Pravda, el periódico oficial del Partido Comunista de la Unión Soviética, atacó al aliado estadounidense en la Guerra Fría en varios temas, incluida su represión colonial en Irlanda del Norte, acusando al gobierno de Heath de llevar a cabo una campaña de «manía de espionaje». Ante lo que veía como una operación de espionaje soviético, descarada y extensa, en Gran Bretaña, Heath decidió expulsar a diplomáticos soviéticos y funcionarios de la delegación comercial en lo que se conoció como la Operación Foot. El 24 de septiembre de 1971, el Ministerio de Asuntos Exteriores informó al encargado de negocios ruso en Londres que un total de 105 oficiales de inteligencia que trabajaban bajo cobertura oficial serían expulsados de Gran Bretaña. Las expulsiones recibieron amplia cobertura en la prensa británica, incluyendo comentarios sobre los planes de sabotaje de los soviéticos, la vigilancia industrial y la intromisión de la KGB en Irlanda. Tras la Operación Foot, mientras el gobierno irlandés y los rusos discutían el establecimiento de relaciones diplomáticas, la perspectiva de una embajada soviética en Dublín causó considerable preocupación en Whitehall. Se temía que la KGB pudiera aprovecharse del área de viaje común entre el Reino Unido y la República, convirtiendo a Dublín en un punto de entrada para espías que socavarían la seguridad mejorada de Gran Bretaña. Informando sobre el diálogo irlando-soviético, los diplomáticos estadounidenses en Dublín creían que pronto se llegaría a un acuerdo para establecer embajadas. El Departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda quería una pequeña misión diplomática en Moscú y esperaba que los soviéticos correspondieran. Sin embargo, a los irlandeses les preocupaba tener que lidiar con una gran presencia rusa. Según los estadounidenses, era difícil ver qué haría una embajada soviética en Dublín, excepto participar en las mismas actividades que llevaron a la expulsión de los presuntos agentes de la KGB de Gran Bretaña. El Partido Comunista de Irlanda, CPI, había mantenido numerosos intercambios con Moscú sobre el envío de armas al IRA oficial. Los soviéticos insistieron en la necesidad de mantener el secreto y entregaron armas de origen no soviético para disfrazar la implicación de la KGB. Se esperaba que los rusos explotaran la crisis en Irlanda del Norte, advirtió el embajador estadounidense en Dublín, utilizando al IRA oficial, casi comunista, para citar a su homólogo británico, John Peck, como su vehículo natural. En enero de 1972, las matanzas del Domingo Sangriento en Derry empeoraron el conflicto y tensaron aún más las relaciones anglo-irlandesas. Paracaidistas británicos mataron a 13 personas e hirieron a otras 13, una de las cuales murió posteriormente, cuando abrieron fuego tras una marcha de derechos civiles prohibida. El reclutamiento del IRA se disparó, manifestantes atacaron la embajada británica en Dublín, incendiando el edificio. El Taoiseach, Jack Lynch, retiró al embajador irlandés de Londres y envió a su ministro de Asuntos Exteriores, Patrick Hiller, en una gira por capitales occidentales para solicitar apoyo internacional contra la política británica en el norte. El embajador británico en Washington, Lord Cromer, habló con el secretario de Estado estadounidense, William Rollers, antes de la visita de Hiller al día siguiente, destacando lo que él afirmaba era la incapacidad o falta de voluntad de Dublín para hacer algo efectivo contra el IRA. Por su parte, Hiller le dijo a Rollers que la insistencia del gobierno británico en una victoria militar en Irlanda del Norte hacía inútil cualquier diálogo. Hiller solicitó a los estadounidenses que pidieran al gobierno británico abandonar la internación y retirar las tropas de las áreas católicas. Hiller fue rechazado tanto por Estados Unidos como por Canadá y recibió respuestas no comprometedoras, aunque más cálidas, en las capitales de la Comunidad Económica Europea. El nivel de simpatía que Hiller encontró, o la falta de ella, pudo haber sido en parte debido a los enfoques británicos hacia los miembros de la OTAN antes de sus visitas. El embajador británico en Washington recomendó un enfoque en el que Richard Nixon pidiera a Lynch que introdujera medidas de seguridad y destacara la amenaza paramilitar a la estabilidad política en la República ante los estadounidenses.
Un borrador del Ministerio de Asuntos Exteriores preparado para el primer ministro argumentaba que la atmósfera emocional en la República ayudaba a los enemigos de Lynch. Según este razonamiento, el IRA buscaba tener aún más influencia en los asuntos y podría, posiblemente, tomar el control de toda la República. Nixon, seguramente, estaría de acuerdo en que la idea de una democracia occidental, descendiendo al anarquismo, era demasiado terrible para contemplarla. Pero, si se animara a Lynch desde la Casa Blanca a pensar que una iniciativa política para Irlanda del Norte era inminente, sugería el borrador, Lynch podría actuar contra el IRA antes de que sea demasiado tarde. La propaganda soviética comparó el Domingo Sangriento con las masacres de Sharpeville en 1960 y My Lai en 1968, en Sudáfrica y Vietnam respectivamente, y sostuvo que las matanzas mostraban que Gran Bretaña continuaba su política de «puño de hierro» en el norte de Irlanda. En febrero de 1972, el secretario de Asuntos Exteriores británico, Sir Alec Douglas Home, expresó a la embajada británica en Dublín sus preocupaciones sobre las intenciones de una delegación soviética de alto nivel que discutía asuntos comerciales con los irlandeses. Señaló que los soviéticos discutirían el establecimiento de relaciones diplomáticas junto con el comercio. Una embajada rusa en Dublín constituía un desarrollo no deseado. La embajada debería abordar el asunto con el Departamento de Asuntos Exteriores. Dado que los soviéticos priorizaban las necesidades de inteligencia en el extranjero, la embajada debería señalar que los servicios de seguridad británicos estaban listos para trabajar estrechamente con sus homólogos irlandeses en cualquier problema que pudiera surgir debido a un aumento de la presencia soviética. Surgió una considerable preocupación con el área de viaje común. Técnicamente, esto daría a los funcionarios rusos el derecho de entrada al Reino Unido sin visados. Por lo tanto, argumentó Douglas Home, era importante que Dublín adoptara una postura firme sobre los números, las restricciones de viaje y las inmunidades. John Peck respondió que no se podía esperar una cooperación en materia de seguridad contra los soviéticos por parte del gobierno irlandés como algo dado. Después de los eventos del Domingo Sangriento, Dublín estaría reacio a tomar medidas simplemente para complacer a Whitehall. Peck argumentó que se podría presentar un caso persuasivo basado en el interés propio de Irlanda, que coincidía con el de Gran Bretaña. Sostuvo que el gobierno de Lynch estaba cada vez más preocupado por la amenaza a largo plazo que representaba el IRA oficial debido a la infiltración comunista. Aceptar la apertura de una embajada soviética en Dublín era buscar problemas. La KGB y el IRA oficial representarían una amenaza conjunta para la seguridad irlandesa. Peck sugirió que Heath enviara un mensaje secreto a Lynch para ilustrar la amenaza general y proporcionar evidencia del interés de Moscú en el IRA oficial. Heath debería enfatizar el compromiso involucrado en vigilar al personal diplomático ruso, algo que los irlandeses eran incapaces de hacer. Heath favoreció la recomendación de Peck. El Ministerio de Asuntos Exteriores envió un borrador al primer ministro. Tras la Operación Foot, la carta explicaba que se podía admitir que la situación actual contenía un elemento de cerrar la puerta del establo después de que el caballo se hubiera escapado. Gran Bretaña había tenido relaciones diplomáticas con la URSS durante unos 50 años y sus servicios de inteligencia habían apuntado sistemáticamente a la seguridad británica. Londres había sido demasiado indulgente con la acreditación de diplomáticos rusos y con sus inmunidades y restricciones de viaje, se debería haber adoptado una postura más firme antes. El borrador del Ministerio de Asuntos Exteriores señalaba la cobertura positiva del IRA oficial en la revista soviética New Times. Los soviéticos habían discutido la solicitud de armas para el IRA oficial por parte de los comunistas irlandeses. Establecer una embajada indicaría que Moscú tenía un interés serio en explotar las dificultades en Irlanda. Al menos la mitad del personal de la embajada, advirtió el Ministerio de Asuntos Exteriores, serían oficiales de la KGB. Gran Bretaña había aprendido mucho sobre las técnicas rusas a lo largo de los años. Si se pudiera ofrecer alguna ayuda en los campos técnicos asociados con el control de las actividades de la KGB, solo tiene que mencionarlo a Sir John Peck y haremos lo que podamos para ayudar. En este borrador, Heath describió la situación a Lynch: usted y yo tenemos problemas en común, que estamos tratando de resolver. El propósito soviético será exacerbar estos problemas siempre y donde sea que puedan. 2 meses después, Pravda entrevistó al jefe de Estado Mayor del IRA oficial, Cecil Goulding,
pocos días después de que él condenara el terrorismo británico en el funeral de Joe McCann, un activista republicano que había sido abatido, desarmado, por paracaidistas en Belfast. Según el optimista informe de la Embajada Británica en Moscú, el perfil de Goulding en Pravda indicaba que los soviéticos no esperaban mucho de sus discusiones con los irlandeses sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas, ya que los artículos no estaban calculados para agradar al gobierno de Lynch. En Dublín, sin embargo, los dos principales partidos políticos, el Fianna Fáil de Lynch y la principal oposición, Fine Gael, mantenían una visión bipartidista de que Irlanda debía tener relaciones diplomáticas plenas con la URSS. Los argumentos alarmistas de los británicos sobre permitir una embajada rusa no desviaron las negociaciones irlandés-soviéticas de su curso. En mayo, Lynch tomó medidas decisivas contra el IRA reactivando el Tribunal Penal Especial sin jurado. Su gobierno, con el apoyo de la oposición, ganó luego una mayoría abrumadora en el referéndum sobre la membresía en la CE. Irlanda se unió, junto con Gran Bretaña y Dinamarca, en enero de 1973. En ese momento, mientras el IRA provisional libraba su guerra contra el colonialismo británico, el liderazgo del IRA oficial implementó gradualmente un alto el fuego en el norte, mientras construían una organización política. Ese partido, el Sinn Féin oficial, cuyos héroes, según una portavoz, eran Marx, Lenin y Castro, desarrolló vínculos con el bloque soviético. A pesar de estos recelos, la embajada soviética en Dublín abrió en 1974. Todo el mundo que es alguien, conmemoró la revolución bolchevique en una fiesta organizada por los diplomáticos recién llegados, donde los invitados incluían al nuncio papal, ministros del gobierno y veteranos comunistas. Los tiempos habían cambiado, el Estado irlandés, neutral en la Guerra Fría, había adoptado un ambiente relativamente relajado. La Unión Soviética y sus satélites continuaron explotando el conflicto de Irlanda del Norte en su propaganda anti-OTAN. Fidel Castro declaró en 1981 que los sufrimientos de los huelguistas de hambre republicanos que buscaban estatus político eran peores que los 3 días de Cristo en el Calvario, pero, a pesar de lo que afirmaba Head, los soviéticos no aprovecharon las dificultades causadas por el conflicto. El número de muertos en Irlanda del Norte disminuyó drásticamente después de 1972, mientras las relaciones anglo-soviéticas mejoraron durante el proceso de distensión entre este y oeste. El personal diplomático soviético en Dublín causó pocos dolores de cabeza a las autoridades. La dificultad de Inglaterra, en el norte de Irlanda, no se convirtió en la oportunidad de Rusia en las 2 últimas décadas de la Guerra Fría.